Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio del Facebook Live, donde cada 8 días estamos haciendo un conversatorio de una de las peticiones que ustedes hacen acerca de qué hablamos, de qué tema hablar. El tema de esta semana tiene que ver con el foco de ira, que a veces es el centro de ira, las personas que más los ama o más los protege o más les tiene lástima de las personas con TLP. Voy a dar las gracias antes de iniciar este conversatorio a cada uno de ustedes por colocar los temas que desean que tome yo para cada semana. Les agradezco muchísimo el aporte de cada uno de ustedes. Poco a poco vamos llegando a los temas de cada uno de ustedes en la medida que van escribiendo, es la misma en la medida que nosotros vamos evacuando los temas, o sea, de que demos un poquitico de espera a cada persona que ha escrito qué tema desea que hablemos para la siguiente semana. También les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por los agradecimientos, por la retroalimentación que nos estamos haciendo mutuamente, y eso también es demasiado beneficioso tanto para ustedes como para mí en cada Facebook Live. Sin más, vamos a dar entonces inicio a este tema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa es que en la medida en que la persona con trastorno límite de personalidad se va dando cuenta, pero se va dando cuenta desde el inconsciente, no desde el consciente, que es la persona que más los protege, los está salvando, los está sacando de dificultades, les está prestando la máxima atención, que con sus actitudes esta otra persona sufre, que con su actitud ruega, suplica que por favor cambie, que perdone, que no lo volvería a hacer, y que la persona no TLP está esperando que la persona con TLP escuche sus ruegos o sus súplicas y que la persona cambie, y que la persona con trastorno límite de personalidad cambie. No, eso no va a ser. ¿Por qué no va a ser? Porque vuelvo y les repito, la identidad no va acorde con la edad crónica. La identidad quedó en la etapa del niño o en la etapa del adolescente, mientras que la edad cronológica avanza. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que ustedes le hablen a esta persona, por más que le expliquen, por más que le digan es que esto no es correcto, es que esto no se debe hacer, es que usted se equivocó, es que esto no se debe de hacer así, es que las políticas de la institución es así, es que para atenderlo es así, no va a entender. Entonces inmediatamente ustedes se foco de ¿qué? De todas sus iras, de que lo va o la va a insultar, la va a agredir física o emocionalmente, y que cada vez, en vez de disminuir, va aumentando. La ira de la persona con trastorno límite de personalidad va aumentando hacia usted, hacia la persona que más lo protege, hacia la persona que más condolencias tiene, la persona que más se desvive por él. Esta persona con trastorno límite de personalidad va aumentando su ira. Y cada vez su ira va a ser cada vez más y más fuerte. Más y más fuerte. Pero ¿por qué es así conmigo? Si yo le doy de todo, yo hago de todo, yo siempre estoy haciendo hasta lo que él me dice o ella me dice. Vuelvo y le repito. La que debe de tomar conciencia, o el que debe de tomar conciencia que es necesario que haga un cambio de actitud,
y un cambio de pensamiento, es usted la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Es la persona que debe de cambiar, porque mientras tanto la persona con trastorno límite de personalidad va aumentando más y más y más y más, y se va a volver un monstruo insostenible. Mejor dicho, va a ser como una bola de nieve. ¿Cómo así que una bola de nieve? Sí. Tira una bolita de nieve a rodar, para que esa bola se vaya creciendo, vaya creciendo. Exactamente. Eso es lo que usted está haciendo. ¿Que es que yo lo hago con todo el amor del mundo? Sí, sí señora, sí señor, lo sé. Usted lo hace con todo el amor del mundo. Es que me da un pesar. Sí, usted también lo hace con pesar. Es que me da una lástima. Sí, es que usted también lo hace con lástima. Pero la persona con trastorno límite de personalidad, ¿sabe qué está entendiendo? Por favor, siga haciendo lo que usted está haciendo para yo seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Si la respuesta de esta persona ante un obsequio, ante una atención, ante una necesidad básica que usted le esté cubriendo, él está entendiendo que debe ser más agresivo que la anterior vez. Sea más agresivo, lo que está diciendo usted, sea más agresivo conmigo para que yo le siga dando. Eso sí, yo no lo abandoné. Eso es lo que está entendiendo. Pero esto es descabellado, esto es de locos, pues piense lo que usted piense. Pero así es. Usted lo único que está haciendo es perpetuando en la persona con trastorno límite de personalidad su ira. Perpetuando, ojo, perpetuando a la persona que tiene trastorno límite de personalidad su ira. Su ira. ¿Por qué? Porque como todo niño entiende que si él hace exactamente lo mismo, ese adulto va a hacer le va a dar exactamente lo que él pidió. Como un niño. Pero como un niño no, porque mire, vea, golpea, tira. Yo sí, claro que sí. La diferencia es que ese niño es grande. Entonces ese niño grande puede hacer cosas de grande, pero no de adulto. Como tirar puertas, insultar, que de niño no insultaba, pero sí rabiaba, o le llegaba y le tiraba pata a la mamá, o a veces le pegaba al papá o a la gente. Uno decía, niño, cálmese, por favor. Eso no se hace, mi amor, eso no se hace. Pero venga, mi amor, yo le cambio la pataleta con un bombón, o con un helado, o vamos a hacer, o vamos a hacer compras. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los que deben aterrizar primero son las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad. Las personas que deben aterrizar, que deben ver esta conducta inadecuada, son las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Y son las personas que deben de cuestionarse, no cuestionarlo, es cuestionarse. ¿Hasta cuándo voy yo a seguir repitiendo esta misma conducta para que esta persona con trastorno límite de personalidad me siga agrediendo y que cada vez aumente su ira, su rabia, su desazón, su odio? Esa es la pregunta que se deben hacer. Para que por favor paren esa violencia que tiene esta persona con trastorno límite de personalidad con usted. Es de la única forma. Cambien de actitud. Cámbienla. Pongan límites. Como todas las personas que estamos aquí en el planeta Tierra, si nos cambian una costumbre que para nosotros es, entre comillas, lo mejor que hacemos y el mejor estar, y que ya no esté, nos genera malestar, pero nos adaptamos, nos genera malestar, pero nos adaptamos ¿a qué? Al nuevo cambio. Entonces, adáptense ustedes, las personas no TLP, a que hay que hacer un cambio. Independiente de que qué va a pasar con esta persona con trastorno límite de personalidad. Si ya acude una y otra vez y ya no la encuentra, él tiene dos opciones o ella tiene dos opciones. O hacer el cambio o simplemente nunca más volver a aparecer.
pero hay que hacerlo. Porque vuelvo y le repito, lo que están haciendo es perpetuando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez su ira, su odio, su desprecio, su asco hacia usted. Pero cuando está de buen genio, sí, dígame cuántas veces en el día puede estar de buen genio. Dígame cuántas veces en la semana puede estar de buen genio. Dígame cuántas veces al mes puede estar de buen genio. Que por lo menos compense su estado de odio y malestar con un buen estado de bienestar durante toda la semana. No, pero es que eso se presenta cada vez, digamos, 2 veces al año. Ah, bueno, 2 veces al año. Puede aguantar, ¿cierto? 2 veces al año aguanta. Pero si me está diciendo, cada 2 horas pasa esto, cada 2 minutos pasa esto, durante el día, durante la semana, dígame qué va a hacer usted para ponerle límites a su actitud, a su malestar. Pero ¿por qué que cambien ellos? No señora, no señor, no señorita, no mamá, no papá, no hermana, no novia, no esposa, no esposo, no amiga, no amigo. No lo va a hacer. Lo va a hacer a través de conductas repetitivas, donde usted le va a dar nuevos lineamientos y nuevas formas de comportamiento para que lo haga. Y esto hay que repetírselo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que quede grabado en el inconsciente de esta persona con trastorno límite de personalidad. Cuando ya quede grabado, es que es mucho desgaste. La pregunta es, ¿será mucho desgaste repetirle lo que debe de hacer cada vez que se va a acercar a mí? ¿Con cuál comportamiento debe de acercarse a mí? ¿Con cuál comportamiento me va a llamar a mí? ¿Eso para usted es un desgaste? O dígame si entre esto de repetir esta conducta y aceptar la conducta inadecuada de esta persona con trastorno límite de personalidad es más desgastante. Y lo digo porque me lo han dicho. No le dije, no, doctora, es que está repitiendo, pues está repitiendo. Ah, no, eso no es conmigo. Ah, sí es con usted. ¿Por qué? Porque es usted la que me está preguntando. Es usted el que viene o la que viene a mirar qué solución podemos hacer con esta persona que tiene esto. Que ya me está afectando, que ya me está quitando la dignidad, que ya me está quitando la autoestima, que ya me está quitando mi dormir, mi paz interior, me está quitando mi día, me está quitando mi noche, me quitó los proyectos que tengo de vida, me quitó mi día a día. Entonces dígame. O son ellos o es usted. O es él o ella o es usted. Tengo un paciente que la semana pasada me decía que él no iba a hacer terapia por su esposa. Que por qué su esposa. Y yo, muy sencillo. Porque usted fue el que vino a mí. No es su esposa. No, lo va a hacer furioso, porque estábamos dando lineamientos de cómo él debe de estar para que su esposa empezara a bajar su estado emocional y su estado de hipervigilancia. ¿Listo? Durante la semana, ni modo, hace este ejercicio y lo hace, punto. O si no, mire a ver qué va a hacer, ¿cierto? Hizo el ejercicio y le fue muy bien. Pero ¿sabe qué fue lo que lo que aprendí de él? Que él entró en un estado de compasión cuando vio a su esposa haciendo pataleta casi por más de 1 hora. Y que ella le decía cosas y cosas y cosas y cosas, y que él, lo más extraño, me decía, es que yo no sentía ya nada con lo que me decían, yo no sentía nada, no sentía ni rabia ni ira, lo único que yo sentía es una compasión tan grande
y un amor tan grande que lo único que yo hacía era mirar en sus ojos, a ver qué veía en sus ojos. Hasta que se cansó. Y me dio por preguntar, por primera vez hice esta pregunta. Y pregunté, o sea que tú te conectaste con su dolor emocional. Me dice, sí, me conecté con su dolor emocional. Y al conectarme con su dolor emocional, no valía la pena pensar en lo que ella me decía a mí. Yo lo pensaba era cómo poder hacer para mermar ese dolor que sentía yo que ella tenía. Y le pregunté, si usted le puede dar un porcentaje a ese dolor emocional que usted sintió de su esposa, usted podría darle un porcentaje de dolor emocional. Y él me dice, yo creo que un 40% de dolor emocional logré percibir y sentir en ese momento. Ok. Y si tú le preguntas a tu esposa, te puede decir el 200%, como a veces me responden, o el 300%, o alguien que me dijo el 1000% de ese es el dolor emocional que ellos sienten. ¿Ya? Y ahí él comprendió que de la única forma que se puede ayudar a una persona con trastorno límite de personalidad es, primero que todo, no engancharse. Engancharse es en lo que la persona con trastorno límite de personalidad le dice a uno, que es cosas muy duras, sí, dolorosas, sí, asqueantes, sí, pero si yo me engancho en eso, pero si él o ella me dice cosas agresivas, asqueantes, groseras, invalidadoras, y yo simplemente, en vez de quedarme como en esas palabras que ellos dicen, en ese despliegue energético que ellos sacan de su ser, me pongo solamente a sentir lo que ellos están sintiendo en ese momento de piel hacia adentro. Créanme que ellos ni insultan, ni agreden psicológicamente, ni le quitan a uno la valía, ni la autoestima. Porque ya trasciendo mi importancia emocional, mi importancia de mi yo, por solamente sentir qué es lo que está sintiendo esta persona para decir lo que me está expresando. Ni siquiera me está diciendo, me está expresando con palabras un dolor emocional, y yo necesito saber qué hay ahí. Cuando yo me pongo en esa posición, créame que la persona con trastorno límite de personalidad empieza a hacer cambios paulatinamente, y ahí uno le está ayudando a que ellos se vean. Ahí ellos se van a ver en la pataleta y en la edad que tienen, y ahí es donde nosotros también le podemos ayudar a esta persona con trastorno límite de personalidad a que se logren ver y vayan avanzando a esa edad cronológica, y vayan entonces haciendo una interacción social como el 94% de las personas tenemos cotidianamente. Es de la única forma que se puede ayudar. Pero para ello, sí o sí, créanme, sí o sí, se necesita la terapia psicológica. Vuelvo y les repito, de un profesional que tenga experiencia sobre TLP o borderline. Es de la única forma. Porque si se aborda este problema desde el no saber, un profesional, un psicólogo X, con especialización en X o Y o Z, que no hayan tratado una persona borderline, créanme que van a terminar socializando un monólogo. Van a terminar socializándolo un monólogo. Porque este profesional solamente se va a sentar a escuchar. Ajá. Y si logra ver y escuchar, el culpable son los demás. Él no. Ni ella no. Entonces no le estamos haciendo ningún beneficio para que esta persona se ayude a que tenga el control voluntario de sus emociones.
que esa es la diferencia. Entre el 94% tenemos el control voluntario de estas emociones. Ellos no. Es ayudarle a que ellos adquieran. Nosotros los no TLP lo tenemos, pero ellos pueden adquirir ese control voluntario. Ese control voluntario le va a dar la paz interior y que vaya mermando ese vacío que la genera arribita del estómago o abajo del estómago. Ese desespero que genera ese dolor emocional que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, para calmarlo, buscan un dolor físico para menguar el dolor emocional. Y eso que no lo eliminan, lo menguan. Poquito. Pero es de la única forma que ellos pueden, desde no tener ese entrenamiento, el control emocional. Hay que ayudarles. Entonces les pido por favor, las personas que no tenemos ese trastorno, eduquémonos, ayudémoslos, pero desde la compasión, para que ustedes no sean ese saco de boxeo, donde las personas con trastorno límite de personalidad le dan y le dan y le dan, y es como si ustedes estuvieran colgados de ese saco, y le dan y le dan y le dan, y que ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Pero ustedes no son un saco de boxeo, ni tampoco son como el foco para sus iras, siempre y cuando ustedes se entrenen. Y cuando vean estos estados emocionales, lo único es escuchar, sin entrar en mi ser esas palabras que ni siquiera es para mí, son ellos mismos expresándose a través del otro. Son ellos mismos expresándose a través de otros. Es exactamente eso. Entonces, ayudémosles con la compasión. Porque si ustedes están en esa posición de ser el foco de ira de ellos, les pido por favor que reaccionen, porque lo único que estamos haciendo es generándole más y más y más odios, más y más y más rabias. Y lo más tenaz es que estamos agotando energéticamente toda esa parte del hipocampo. O sea, lo estamos achatando a ellos, donde ellos cada vez van a caer en más y en más y en más depresión, más y más y más depresión. Entonces míreme que lo ideal es que ustedes tomen una posición, pero para poder tomar esa posición y salir adelante, poder entender ese dolor emocional, ese vacío emocional, ese abandono, es que se entrenen y entiendan y pasen a la compasión, para que ellos se logren ver. De la única forma, el sentimiento que ellos permiten y aceptan es la compasión. Créanme, ante la compasión de una persona no TLP para una persona con TLP, créanme que eso es para ellos es muy representativo. Y es de la única forma que uno logra como conectarse, y ellos sienten que se conectaron con ellos. Es la única forma que ellos sienten que las personas no TLP se conectan con la compasión. Y créame que va mermando, los focos de ira para con usted, va mermando. Pero ahí se necesita conductas repetitivas, donde ellos deben de aprender para tener el control voluntario de sus emociones. Ellos necesitan esto. Ellos lo necesitan con demasiada fuerza.
así ustedes, los no TLP, no lo crean. O así las personas no TLP digan que tan cansón. Uno siempre pues una cosa de estos, pues enseñándole comportamiento a un hombre de 70 años, a un hombre o a una mujer de 40, a un hombre o a una mujer de 50. Sí, es así. Claro que es así. Pero cuando nosotros entendemos de qué se trata el trastorno límite de personalidad o el borderline, lo hacemos con mucho amor. Lo hacemos con mucha compasión. Y hace también con la misma compasión, también se les debe poner límites. Y se les puede poner límites. Y uno hasta se puede enojar y se le puede poner límites. Y ellos llegan a ese extremo o los llevan a ese extremo y entienden. Y tienen que entender. Pero lo más importante es que usted, o sea, pare el que sea el foco de ira para usted. Párelo. Tome una decisión hoy. Busque con quién poder hablar sobre este trastorno, con un profesional, para que le indique cómo hacerlo y para que esa otra persona vaya mermando. Y vayan ustedes descubriendo en realidad quién es esa persona sin la ira, sin el odio, sin el miedo a los cambios, al abandono. Y vayan comprendiendo que en realidad son seres humanos muy lindos si se les ayuda a tiempo. Porque si no se les ayuda a tiempo, se les va a volver una vida, un bayou o un infierno. Créanme que sí. ¿Pero por qué? Porque no sabemos del tema. Y porque equivocadamente, pacientemente, mi hijo, mira, ve, fulanita, peranito, mire. Ahí no están entendiendo absolutamente nada. Están permitiendo y perpetuando un grado más de ira, un grado más de odio, un grado más de asco. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si usted no tiene este trastorno límite de personalidad, por favor, trátese para que les ayude. Haga esto. Trátese cómo abordar una persona con trastorno límite de personalidad y cómo hacer la convivencia cada vez mejor con ellos. O qué hacer si ya no se puede más con esta persona. ¿Qué se puede hacer? Pero no sigan ustedes ahí, y ellos regresan, insultan, ultrajan, quitan identidad. Entonces no se quejen, porque otra cosa es que se quejan, pero ¿dónde está la solución? Busquemos una solución a esto. Démosle un giro, démosle un cambio a esto. No más de lo mismo. Busquemos algo diferente de más de lo mismo. Y busquen un buen especialista en trastorno límite de personalidad. Bueno, ahora pasaremos a las preguntas. Eli, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Saludos a los escuchas. Hola, buenas tardes. Recordándole a todos ustedes que aquí voy a estar pendiente de todas sus preguntas, de sus dudas y de sus inquietudes. Si no pueden hacer públicas sus dudas, pueden hacerlo por el interno o por WhatsApp. Yo voy a estar pendiente de leerles sus preguntas. Por acá nos escriben por WhatsApp: cuando la persona con TLP piensa que el causante de su ira es la otra persona, lo que hace o dice la otra persona, ¿cómo podemos hacer para que el TLP se dé a sí mismo y deje de culpar al otro? Cuando usted hace esta pregunta, está parecido a la historia que les conté de este paciente, que es que él no iba a hacer terapia para estar hablando de su esposa, que él no necesitaba terapia, que la que necesitaba era su esposa, aunque su esposa también está recibiendo terapia. Entonces yo le decía que era él la persona más importante
más importante dentro de este crecimiento emocional para que ella pueda avanzar en su madurez. Entonces, a su pregunta, vuelvo y le repito, si a usted le interesa a esta persona, si usted quiere continuar con esta persona, busque a un profesional especialista en borderline para que le indique cómo abordar las iras de él. Y le repito nuevamente, las iras es de él, pero como ellos no se ven, ellos hablan a través de otros. Siempre, casi siempre, cuando hay un malestar y la persona con TLP está contando su historia, siempre, casi siempre, está diciendo, el jefe me hizo esto, mi hermana me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi esposa me hizo esto, mi hermana, mi hermano, mejor dicho, el vecino, la vecina, todo es el otro. Y cuando cuente la historia, no mire al otro, mire a la persona con TLP contándole su historia a través de otro. Su historia a través de otro. Pero para usted poder entender esto, es necesario que se eduque. Busque a un profesional en psicología que tenga una especialidad en trastorno límite de personalidad y que tenga una buena experiencia en trastorno límite de personalidad. Ok. Por acá nos dice, creo que las personas que tenemos TLP vemos la vida con otros ojos, completamente diferente a las personas que no lo padecen, y el entenderlo es un proceso muy largo de terapia. Antes pensaba que todos estaban mal excepto yo, pero ahora entiendo que un síntoma del problema es el poder relacionarme con los demás, y entiendo más eso. Puedo entender lo que me ocurre, al mismo tiempo entiendo más a las otras personas. Somos mundos completamente diferentes. Correcto. Usted acaba de describir su mundo, el mundo del TLP y el mundo del no TLP. Cuando él habla o ella está hablando, es porque ha recibido terapia psicológica, porque ha leído, además se ha documentado. Y cuando logra tener esa comprensión de estos dos mundos, es cuando la persona con trastorno límite de personalidad empieza un avance psicológico a tener ese control voluntario de las emociones, a conquistar el trauma que lo llevó a este trastorno, para empezar a socializarse, a tener interacción social, a poder tener unos buenos amigos, una agradable familia, un grupo deseable en su trabajo, en cualquier contexto. Pero la persona que acaba de darnos este aporte tan grande, muchísimas gracias, logró diferenciar estos dos mundos. Que hacia donde él o ella debe de ir es a integrarse para que no sean dos mundos, sino un solo mundo. El mundo de la interacción social. Ojo, dije el mundo de la interacción social. Es eso. Los seres humanos somos seres sociables. Y esto me acuerdo cuando estaba en mi pregrado, que decía uno de los psicólogos clínicos, y decía que cuando el hombre le dieron lenguaje, ahí empezó toda la interacción social. Por acá nos escriben por WhatsApp. En mi caso soy su madre. Mi hija tiene 26 años. Su hija de 4 años vive conmigo. ¿Cómo hacer para que se calme? Voy a terapia hace años. Fue diagnosticada el año pasado. Lo pongo entre comillas porque acá en Argentina no quieren estigmatizar al paciente, lo que hace todo mucho más engorroso y eterno. ¿Pero quién tiene el trastorno límite de personalidad? ¿El hijo o la nieta? Hagámosle la pregunta a la persona para que por favor conteste rápidamente y la doctora le pueda dar respuesta. Ok, gracias.
Por acá nos dicen qué hacer cuando la pareja ataca diciendo que uno le hace brujería para que se sienta mal una y otra vez y comienza con insultos. Sencillo, encontró tu debilidad y tu miedo. Mírenme lo que les voy a decir. Lo difícil es tener una relación con una persona con trastorno límite de personalidad. Y hablo de relación, sea como mamá, como hermana, como amiga, como esposa, como compañera, como lo que sea. Lo más difícil. Pero lo más esencial, cuando ustedes se logran hacer la terapia psicológica, se van a dar cuenta que el temor más grande, pero que está más oculto en el ser humano, las personas con trastorno límite de personalidad, es lo que agarran y con eso ofenden y con eso amarran y con eso acaban con la identidad de la persona no TLP. ¿Qué hay que hacer? Sencillo. Vaya por favor donde un terapeuta, psicólogo, por favor terapeuta, que tenga especialización en borderline y que entienda lo que es el sistema de creencias. Usted tiene un sistema de creencias, esto estamos hablando de la infancia, donde para su educación, que no sé cuál fue su filosofía religiosa, eso pudo haber sido o no bueno o bueno, no lo sé. Pero la persona con la que usted convive, sí sabe que con eso lo está manipulando. Con él sí sabe que con eso lo está achiquitando, con su esencia. Le está quitando su esencia. Pero no porque ella lo quiere quitar, le quiere quitar. Es porque usted debe de apersonarse de usted, ir donde un terapeuta, aprender que el sistema de creencias se renueva, o sea, hay que hacer como una reingeniería, o sea, se modifica, se cambia, se renueva o se salen cosas nuevas de lo que estamos viviendo en el aquí y el ahora. Es eso lo que está pasando con su vida. Usted tiene un sistema de creencias de filosofía religiosa muy fuertes y debe de ir donde el psicólogo para que por favor lo sane y para que su esposa, digo que su esposa, sí, su esposa no nos siga molestando más. Ok, por acá nos respondió la seguidora de Argentina y nos dice que la que tiene TLP es su hija. Su hija, ¿y qué edad tiene su hija? ¿Qué dice que edad tiene? Tiene 26 años. Muy bien. Y tiene una hija de 4 años que vive con la mamá, me imagino. Y la pregunta es, Ok. Soy madre de una hija de 26 años. Su hija de 4 años vive conmigo. ¿Cómo hacer para que se calme? Voy a terapia hace años, fue diagnosticada el año pasado. Lo pongo entre comillas porque acá en Argentina que no quieren estigmatizar al paciente, lo que hace todo mucho más engorroso y eterno. Muy bien. Entonces, cuando usted dice que hace muchos años que usted va a terapia, no sé si hace muchos años fue a terapia, no sé si muchos años es hace 4 años, 3 años fue a terapia, no sé si hace 1 año fue a terapia, no lo sé. Pero mientras que uno tenga una persona con trastorno límite de personalidad, hasta que usted no aprenda su sistema emocional con lo que ellos funcionan, usted no puede dejar de ir. Y esta terapia debe ser cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días. ¿Por qué debe de ser cada 8 días? Porque el sistema psicológico, el aparato psicológico no retiene no por 8 días. Y por eso hay que repetir, repetir y repetir y repetir, hasta que usted caiga en cuenta, hasta que usted mire qué es lo que ella, el odio, la rabia que ella saca, y que usted es el foco de su ira, pero ese foco de ira tiene algo de verdad, porque tiene algo que me sacó a mí, que se llaman las sombras, según Freud y... Carmen, ya me olvidó, ya. Hablaban de las sombras, que son mis miedos. Entonces esos que tienen ellos es la capacidad de ver cuáles son mis miedos o mis sombras. Entonces, la fortuna es que yo puedo, cuando yo tengo estos tratamientos psicológicos que me enseñan a ver, a escuchar a la persona con TLP, y que ellos me sacan a mí
la baja autoestima, que me aporrean la identidad, me aporrean el ego, me aporrean todo lo que tengo en mis emociones, es porque sí es cierto, es real. Y cuando yo empiezo a verlo, a sanarme y a modificar mi sistema de creencias, créame que su hija ya no va a tener más nada de qué hablar. Y ya usted se conecta desde la compasión y el lenguaje es diferente. El lenguaje tanto verbal como gestual va a cambiar. Y hágalo por su nieta, que apenas tiene 4 años. Bueno, listo. Por acá nos dicen, a veces las personas que padecemos TLP tenemos paranoia. ¿Es común cuando estamos estresados? Sí, es verdad. Es cuando están estresados, es cuando viene un cambio, es cuando hay un cambio y ustedes no están preparados para ese cambio y empiezan a tener como pensamientos circulares sobre ese tema y ese tema es a través del miedo, es a través de pensamientos negativos, que ahí viene toda esta parte de paranoia y de sugestión fuerte. Pero esto tiene solución. Con las terapias psicológicas y técnicas psicológicas, ustedes van a ir avanzando y van a ir aceptando el cambio, porque el ser humano es de cambios. Es de cambios que la misma vida nos enseña. Venimos en un vientre durante 9 meses, salió el bebé se demora de 8 a 10 meses para caminar, ya al año camina, ya al año y medio habla, y va aumentando de edad, y va aumentando de estatura, va aumentando de edad. Somos sujetos de cambio. Somos sujetos de cambio. Entonces, cuando la persona con TLP entiende que somos sujetos de cambio, él va o ella va a entender y va a empezar a tener ese control emocional de esos cambios. Créanme que a las personas no TLP, cuando nos cambian la rutina y es de ya para allá, créanme que a nosotros nos da ira, nos puede dar rabia o nos puede dar malestar. Créanme que sí. Y hacemos juicios y hablamos de pero controlado. Porque pasa el jefe y dice, ¿cómo le parece el cambio? Bien, jefe. Ahí voy, despacio, asimilando el cambio, jefe. Ah, muy bien. Qué bien que está aceptando el cambio. Pero no le decimos, wow, ira, malo, idiota, ¿usted por qué hace esto? No, nosotros tenemos ese control voluntario de las emociones para contestar suave y decirle que nos está dando duro el cambio, pero ahí vamos. ¿Sí? Es eso, a ese lugar debe de llegar la persona con trastorno límite de personalidad, a tener ese control voluntario, a sentir el malestar, pero al mismo tiempo controlarlo. Y es decir, sí, es el cambio, ok. Esta es la forma de hacerlo, ok. ¿Ya? Ok. Por acá nos están haciendo una consulta, dice... Consulta. Terminé con mi esposa TLP después que me abandonó 7 veces en 9 años de casado. Desaparecía 2 a 3 meses y aparecía, y yo le daba una oportunidad. Pero sentí que necesitaba un cambio, pero siento que soy el foco de ira de ella. En redes sociales me devalúa con amigo y para variar me demandó por violencia intrafamiliar con muchas mentiras. Conocí a alguien que me gusta y me hizo un comentario en Facebook y detonó la ira de mi ex. Se había calmado, de hecho creo que estaba ilusionada que iba a volver, pero vio competencia en el camino y la ira se le nota al hablar de mí con otras personas. Es tan cruel sentir la forma que se expresan con odio cuando en la relación era una pareja perfecta, pero los quiebres eran con ira, odio y diría yo rasgos narcisistas. Siento pena, pero no quiso de ayuda o ser ayudada. Muy bien. Yo le pregunto, ¿usted ha hecho terapia para estos 9 años de estos niveles y desniveles emocionales? ¿Usted ha hecho terapia? Sería importante que usted hiciera terapia. Pero explica por qué. Por la forma y los conectores que utiliza. Si bien
usted lo hace y lo hace de una forma moderada. Ella no lo hace de una forma moderada porque ella no tiene control de las emociones, ¿cierto? Pero en la medida en que usted entienda, sepa por qué eligió esta mujer, quién lo obligó a ser novio y quién lo obligó a casarse, y dé la respuesta, yo, nadie, solamente yo. Entonces, cuando diga entonces yo debo de ir a hacerme una terapia psicológica para sanar estas desventajas emocionales que me dejó este matrimonio. O sea, es muy importante que se haga terapia. Ok. Por acá nos dicen, tengo diagnóstico de TLP desde hace 11 años y últimamente me encuentro muy irritable ante mi pareja y por ello también de él a mí la actitud ha cambiado. Lo noto como molesto, cansado o fastidiado. Ambos estamos en terapia, pero a veces solo tengo ganas de dejar todo. No entiendo. ¿Cuánto tiempo llevan de terapia? ¿La que está haciendo la consulta es la persona con TLP? Sí, dice, tengo diagnóstico de Ok. TLP desde hace 11 años Ok, y me encuentro muy irritable. muy bien. Cuando usted dice me encuentro muy irritable es en estos no sé cuántos años que lleva de terapia, dígame en un porcentaje cuánto ha podido usted aprender a controlar sus emociones. ¿Cuán consciente es de esa irritabilidad y cómo puede transformar esa irritabilidad de control voluntario de esa emoción? Espero que me responda. Continuemos con otro. Ok. Así es, doctora, con mucho amor y con mucho amor y con mucho amor los límites también. Me imagino colocar límites. Ah, sí. Es necesario colocar. Es que parte de la compasión es los límites. Pero cuando yo no tengo compasión, sino mucha ira, porque me contagié de la ira de la persona con TLP, me contagié con la rabia del TLP, entonces ya no hay diferencia. No hay diferencia entre el no TLP y el TLP. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar la compasión, porque cuando uno trabaja la compasión es otra forma de expresión. Ok. Soy TLP y cuando me llevan al enojo soy muy cruel contestando. Claro, porque se siente atacada. Entonces, ¿qué pasa? La persona con TLP se siente atacada y casi siempre dice, no, es que me atacaron, me sentí atacado, me atacaron, me sentí atacada, me atacaron, me sentí atacado. Claro, entonces ellos están en la parte funcional, en la parte del cerebro reptil. Estamos hablando de que sálvese quien pueda, y eso es lo que sale, no pasa por filtro siquiera lo que va a dar, que respuesta va a dar, sino que sale del inconsciente como salga y ya lo dijo. Sí, y luego nos dice, pero lo hago sin querer, cuando me doy cuenta ya hablé. Porque no tiene todavía el entrenamiento de control voluntario de sus emociones. Por acá nos preguntan la señora Emilia de España. Hola Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo hacer que un TLP obedezca? A ver, Emilia, los que obedecen son los niños. Ahí es la etapa donde el niño se le enseña comportamientos. Pero si me está hablando de su hijo adulto, ya no es como escucha, cómo me obedece. Lo que hay es una relación entre adultos y cómo hacer negociaciones para que la convivencia sea una convivencia sana. Pero tú no tienes un niño, tienes un adulto. Pero para poder comprender que tienes tú un adulto, pero él se comporta como un niño, Emilia, para eso están las terapias. Para que tú aprendas, avances, y cuando le hables, empiezas tú con cierto lenguaje a que él vaya siendo responsable y vaya aumentando esa edad psicológica con la edad cronológica y vayan a la par y tengan una mejor convivencia. Ok, vamos rápidamente, se nos está agotando el tiempo. Mi hija tiene 24 años, consulta. No tiene explosiones de ira, sino que constantemente actúa o me mira de forma despreciativa.
me corrige, me hace bullying, siente asco por mí. La actitud en este caso es poner límite a esas ofensas sutiles y constantes o callar compasivamente. No entiendo cuando dice callar compasivamente, porque una cosa es callar porque no tengo forma de hablar, porque todo lo que digas será utilizado en tu contra, porque la compasión no es esa. Esa no es la compasión. Cuando entienda de qué es la compasión y la pueda mirar a sus ojos y no sentir que ese asco, esa rabia, ese bullying es para mí, sino para ella misma, y que el daño se le está haciendo a ella, no tú, vas a comprender qué es la compasión. Y ahí va a cambiar el lenguaje y va a cambiar el comportamiento de ambas. Pero para eso se necesita un entrenamiento. Por acá nos dicen qué relación puede existir entre el trastorno límite de la personalidad y el autismo. Hay unos rasgos muy similares. Por ejemplo, hay el rasgo, por ejemplo, de no relacionarse, de no dejarse tocar, ambos. De no relacionarse, de que nadie los toque porque les duele el cuerpo, porque el miedo hace reaccionar a que por favor no toque. Está que para ellos aprender ambos debe ser conductual, cognitivo-conductual. Las iras y las rabias cuando no comprenden el mundo de los no TLP, pero exigen un comportamiento, ellos reaccionan con la ira. Ahí está ese. Está eso. Está que uno puede hablarles, puede tener contacto visual con ellos, pero la diferencia entre entregar ese amor de la persona no TLP a la persona TLP o autista es totalmente diferente a lo que ellos reciben o a lo que yo pretendo que recibir cuando uno da ese afecto. Más o menos esas son las características más fuertes. Sí, yo creo que... no, el video que tenemos respecto a las peleas. Sí. Bueno, pero está muy buena la aportación para otro próximo live, hablar sobre estas similitudes. Está muy bien. ¿Es común del TLP tener el líbido alto? Sí, les voy a explicar por qué. Porque las personas con trastorno límite de personalidad funcionan solamente con el primer y el segundo cerebro. Acuérdense que estamos en la parte básica. El cerebro reptil o reptiliano es el básico. Allí se encuentran las funciones como el sexo, la respiración, el comer, ¿cierto? El defenderme, porque me siento atacado, entonces tengo que defenderme. Y dentro de eso está el sexo como tal. Y si no se ayuda a controlar a las personas a las personas TLP desde muy, llamamos así, temprana edad, o cuando ellos empiezan a tener esta sensación y este placer, es muy fuerte, es demasiado fuerte porque es simplemente funcional, el sexo es funcional. Correcto. Y hay que entrenarlo para que tenga ese control emocional del sexo, de la libido. Estamos también próximos a dar un live sobre este tema muy importante. Ok. Que lo han pedido mucho, por cierto. Ok, claro que sí. Por acá nos dicen, ¿por qué a una mujer con TLP le es fácil dejarlo abandonar a su esposo e hijos y no muestra empatía hacia ellos? Porque vuelvo y les repito, ellos están en la parte funcional. Además, tiene muchísimo que ver la edad en que esta persona sufrió el trauma, ¿sí? Entonces, cuando ellos están en un estado de euforia, ellos lo único que es el placer por el placer, la euforia, y salen y se van. Y se van. Van, disfrutan lo que tengan que disfrutar y regresan. ¿Ya? Pero es porque están en la parte funcional, en la parte básica, que hay que enseñarles a qué, por favor
empiecen a tener ese control voluntario de esas emociones, que empiecen a tener mucho más, que aumentar como esa edad de que fue el trauma, o sea, esa edad infantil, esa edad psicológica a la edad cronológica que tiene actualmente. Ok, vamos rápidamente con estas dos preguntas. Tengo 8 años de terapia y hace 3 meses comencé con una terapeuta nueva. He mejorado bastante en el control de mis impulsos y por tanto del enojo. Creo que en una escala del 1 al 10 puedo controlarme en un 7. A veces el enojo se convierte en ganas de lastimarme. Tengo 5 intentos suicidas. Pregunto, tú dices que una escala de 1 a 10 vas en 7. Los 5 intentos de suicidio es con el porcentaje del 7%. Esperemos lo respondas rápidamente para antes de cortar tenemos respuesta. No tenemos sino 2 minutos. Sí, por acá nos dicen, gracias doctora, sí, aún no tengo el control, ya empecé terapia, pero aún no tocamos ese tema. Se lo vuelvo a leer. O sea, me está hablando de que ya, de 1 a 7 ya tiene el control, pero no toca el tema. Esto es otro comentario. ¿De qué de cuál? Es otro comentario que nos dice, gracias doctora, sí, aún no tengo el control. Es una persona que ya hemos leído la pregunta y está diciendo, sí, aún no tengo el control, ya empecé terapia, pero aún no tocamos ese tema. Ok, pero sería importante, es del sexo, de la libido, no sé, o de la ira. Muy bien, es muy importante que empiecen las terapias lo más rápido posible para el control de la ira. O sea, el control consciente, o sea, el control voluntario de tus emociones. Sí. Y por acá nos dicen, yo quisiera entender por qué soy el objeto de odio o de frustración de mi ex TLP. Ella tiene una mala imagen por todas las discusiones y reclamos del pasado, ya que siempre me devaluaba y me triangulaba con otras personas y bueno, yo no estaba en tratamiento y a mí eso me afectó mucho, así que discutía por eso, pero ella nunca lo entendió, solo lo vio como ataque, pero sin entender la raíz y desde ahí me cogió manía. Solo me busca cuando está mal, yo trato de siempre acompañarla, aconsejarla, escucharla, hacerla sentir mejor, invitarla a salir, a comer, a hacer actividades agradables y pese a que se divierte y se distrae, nunca me lo agradece, nunca tiene un detalle conmigo como si lo tiene con cualquier persona que así ni conozca. Vuelvo y repito, es importante que usted haga terapia, porque usted todavía no es su ex, sigue siendo. Así no vive en su mismo espacio, así no esté todavía en su espacio, es porque es en el momento en que ella lo necesite para lo que sea, usted está ahí. Entonces es muy importante que se haga terapia psicológica para que por favor mire cuál es el enganche, su enganche emocional que todavía está esperando que ella cambie porque tiene algún recuerdo que a usted le ha dado. Entonces es muy importante que usted haga terapia. Bueno, esta es la última. Sí, la persona nos acaba de responder sobre la escala que estábamos hablando ahorita, retomándola. En los intentos suicidas lo pierdo por completo, es decir, un 0. Pero yo necesitaba saber, era, como ella dice que de 1 a 10 ya tiene hasta el 7% del control voluntario de las emociones, lo que yo necesitaba saber era, pero que ya lo hago por interno porque ya no puedo dar respuesta, necesitaba saber era, si esos intentos de suicidio es antes del 7% del control de sus emociones o todavía continúa así tenga el control voluntario de sus emociones. Eso era lo que necesitaba saber. Listo, puedes contestarnos por el interno que la doctora le va a dar respuesta. Por favor, ya de aquí para el interno les agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias por asistir, gracias por participar, gracias por enviarnos constantemente los títulos que desean que hablemos en los siguientes conversatorios. Hasta dentro de 8 días. Muchísimos éxitos.